Recuerdo el momento exacto en que mi vida dio un giro inesperado. Estaba en mi pequeño apartamento, disfrutando de una tarde tranquila con una taza de té y un libro, cuando mi celular sonó. Era Fernanda. Al ver su nombre en la pantalla, una sonrisa se dibujó en mi rostro, sin saber que esa llamada cambiaría todo. «Catalina», exclamó Fernanda con una emoción palpable en su voz. «Tengo algo increíble que contarte». «¿Qué pasa, Fer?», respondí, tratando de no sonar demasiado curiosa, aunque mi corazón ya latía más rápido. «Alejandro me ha pedido que me case con él», soltó, y sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Mantuve el teléfono pegado a mi oído, incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. Alejandro, el hombre que había amado en secreto durante tantos años, se casaría con mi mejor amiga. Reuniendo toda mi fuerza, intenté sonar genuinamente feliz por ella. «Oh, Fer», dije, forzando una sonrisa que ella no podía ver. «Eso es maravilloso. Estoy tan feliz por ustedes». Fernanda no pareció notar la tensión en mi voz y continuó hablando, compartiendo detalles sobre cómo Alejandro había preparado una cena romántica y se había arrodillado con un anillo precioso. Cada palabra era como una puñalada en el corazón, pero yo seguía fingiendo. «Catalina, hay algo más que quería pedirte», dijo de repente, con un tono un poco más serio. «Claro, lo que quieras», respondí, aunque ya temía lo que vendría. «Quiero que seas mi madrina de boda», dijo, y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «Eres mi mejor amiga y no puedo imaginar este día sin ti a mi lado». Tomé una respiración profunda, tratando de mantener la compostura. No podía decir que no sin levantar sospechas. «Sería un honor, Fer», dije, forzando otra sonrisa. «Haré todo lo posible para que tu día sea perfecto». Después de colgar, sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Decidí que necesitaba salir de casa, así que me vestí y fui a la cena que Fernanda y Alejandro habían organizado para celebrar su compromiso. Me parecía surrealista estar allí, rodeada de amigos y familiares, mientras mi corazón estaba hecho pedazos. Durante la cena, intenté mantenerme ocupada conversando con otros invitados, pero no pude evitar mirar a Alejandro. Nuestras miradas se encontraron en más de una ocasión, cada vez llenas de una tensión que ninguno de los dos podía ignorar. ¿Acaso él sentía algo por mí también? No podía permitirme pensar en eso ahora. Finalmente, la noche llegó a su fin y regresé a casa. Tan pronto como cerré la puerta, la fachada de felicidad que había mantenido todo el día se derrumbó. Me dejé caer en el sofá y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Recordé cada momento que había pasado con Alejandro, desde las risas compartidas hasta las conversaciones profundas. ¿Cómo era posible que todo eso no hubiera significado nada para él? ¿Por qué no me viste a mí? Susurré al vacío, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que tenía que ser fuerte por Fernanda, pero en ese momento, la idea de ser su madrina de boda se sentía como una tortura. Sin embargo, no podía dejarla sola en un momento tan importante de su vida, incluso si eso significaba sacrificar mi propia felicidad. «Voy a superar esto», me dije a mí misma, aunque en el fondo no estaba segura de cómo lo lograría. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde, tratando de imaginar un futuro en el que pudiera ser feliz por Fernanda sin sentir este dolor constante en el pecho. Pero por ahora, solo podía concentrarme en dar un paso a la vez, fingiendo una sonrisa mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Ayudar a Fernanda con los preparativos de la boda se convirtió en una tarea titánica para mí. Cada vez que veía su rostro radiante y entusiasta mientras hablaba de los detalles de la ceremonia, sentía un nudo en el estómago. Me repetía una y otra vez que tenía que ser fuerte, que no podía permitir que mis sentimientos interfieran con la felicidad de mi mejor amiga. Sin embargo, no podía evitar que mi corazón se rompiera un poco más con cada paso que daba hacia la boda. «Catalina, ¿qué te parece este ramo de flores?», preguntó Fernanda, mostrándome una foto en su teléfono. «Es hermoso, Fer. Creo que será perfecto para el gran día», contesté, forzando una sonrisa.
Mientras revisábamos listas de invitados, probábamos vestidos y elegíamos decoraciones, no podía dejar de notar algo extraño en el comportamiento de Alejandro. Siempre había sido un hombre seguro y encantador, pero últimamente parecía evasivo y distante, especialmente cuando yo estaba cerca. Me preguntaba si tal vez él también estaba lidiando con sus propias dudas e inseguridades. Un día, mientras ayudaba a Fernanda a organizar su lista de regalos, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, sentí que el mundo se detenía por un momento. Era un mensaje dirigido a Alejandro, y no dejaba lugar a dudas: no puedo esperar a verte esta noche. Te extraño tanto. Besos, Clara. Mi corazón latió desbocado y mis manos temblaron al sostener el teléfono. ¿Quién era Clara? ¿Por qué Alejandro estaría viéndose con otra mujer? Sabía que no podía quedarme con esa información sin hacer algo al respecto. Pero, ¿cómo confrontar a Alejandro sin causar un desastre? Decidí enfrentar a Alejandro en privado. Lo llamé y le pedí que nos encontráramos en un café cercano. Cuando llegó, su expresión era una mezcla de sorpresa y tensión. Alejandro, necesito hablar contigo sobre algo importante, dije, tratando de mantener la calma. Claro, Catalina. ¿Qué sucede? Respondió, visiblemente incómodo. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje. Su rostro se puso pálido y su mirada evitó la mía. ¿Quién es Clara, Alejandro? Pregunté, tratando de mantener mi voz firme. No sé de qué estás hablando, Catalina. Esto debe ser un malentendido, respondió, pero su voz temblaba. No mientas, Alejandro. He visto el mensaje. ¿Estás viendo a otra mujer? Insistí, mi voz quebrándose. Esto es ridículo. Estás inventando cosas porque estás celosa. Sabes que amo a Fernanda y nunca le haría algo así, dijo, levantándose de su silla con furia. Me quedé allí, atónita, mientras Alejandro se alejaba. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Podría ser que realmente estaba inventando cosas por celos? No, tenía que haber una razón detrás de ese mensaje. Determinada a descubrir la verdad, comencé a investigar por mi cuenta. Revisé las redes sociales de Alejandro, busqué pistas en sus publicaciones y hasta hablé con algunos de sus amigos más cercanos. Cuanto más investigaba, más convencida estaba de que algo oscuro se ocultaba detrás de su fachada perfecta. Una noche, mientras revisaba sus publicaciones antiguas, encontré una foto de Alejandro con una mujer que no reconocí. La foto era de hace unos meses, y la mujer le tenía el brazo alrededor de los hombros, sonriendo de una manera que sugería una cercanía más allá de la amistad. Mi corazón latía con fuerza mientras guardaba la foto en mi teléfono. Tenía que encontrar a esta mujer y descubrir quién era en realidad. No podía permitir que Fernanda se casara con un hombre que le ocultaba secretos. Mi búsqueda de la verdad apenas había comenzado, y estaba dispuesta a llegar hasta el final, sin importar el costo. Estaba decidida a descubrir la verdad, aunque sabía que podría destrozar no solo la vida de Fernanda, sino también la mía. Seguía a Alejandro esa tarde, con el corazón palpitando en mis oídos y las manos temblando de anticipación. Lo vi entrar en un hotel, y mi corazón se hundió. No estaba solo. Una mujer misteriosa lo acompañaba, y la manera en que se miraban confirmaba mis peores temores. Esperé unos minutos afuera, tratando de reunir el coraje para confrontarlo. Finalmente, lo vi salir, y me acerqué. Alejandro, llamé, mi voz firme a pesar de la tormenta interna. Él se detuvo, sorprendido al verme. Catalina, ¿qué haces aquí?, preguntó, su rostro palideciendo. Podría preguntarte lo mismo, respondí, cruzando los brazos. ¿Quién es ella? Alejandro suspiró, mirando al suelo antes de encontrarse con mis ojos. No es lo que parece, comenzó, pero yo lo interrumpí. No me mientas, Alejandro. Lo vi todo. Finalmente, confesó. Sí, estoy viendo a otra mujer. Pero amo a Fernanda, dijo, su voz quebrándose. Ella no significa nada para mí. Nada, repliqué, mi voz elevándose. Estás a punto de casarte con mi mejor amiga y estás aquí, en un hotel, con otra mujer.
Alejandro se acercó, intentando tomar mi mano, pero lo aparté. Catalina, por favor, escúchame. Amo a Fernanda, pero no sé cómo salir de esto. ¿Y qué se supone que haga yo ahora?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Debería contarle a Fernanda o protegerla de este dolor? La respuesta no llegó inmediatamente, y me di cuenta de que necesitaba orientación. Esa noche, hablé con mi madre. Mamá, no sé qué hacer, le confesé, dejando que las lágrimas fluyeran. No quiero destruir la felicidad de Fernanda, pero tampoco puedo permitir que viva una mentira. Mi madre, siempre sabia, me miró con ternura. Catalina, debes seguir tu corazón y hacer lo correcto. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Mejor que venga de alguien que la ama. Decidida, al día siguiente me dirigí a la casa de Fernanda. Pero antes de que pudiera entrar, mi teléfono sonó. Era Alejandro. Catalina, por favor, no le digas nada a Fernanda. Te lo ruego, suplicó. Voy a terminar con mi amante. No quiero perder a Fernanda. Me quedé en silencio por un momento, considerando sus palabras. Alejandro, no puedo seguir cubriendo tus mentiras. Pero, te daré una última oportunidad. Si realmente amas a Fernanda, demuestra que puedes ser el hombre que ella merece. Colgué el teléfono y me dirigí a casa, mi mente un torbellino de pensamientos. Sabía que había tomado una decisión peligrosa, pero mi corazón me decía que era lo correcto. Debía darle a Alejandro una oportunidad para enmendar sus errores, pero también tenía que estar vigilante. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en lo que vendría después. ¿Podría Alejandro realmente cambiar? ¿O estaba cometiendo un error al darle otra oportunidad? Los días siguientes fueron un desafío constante. En la despedida de soltera de Fernanda, traté de mantener una fachada de normalidad, pero era difícil. Mis ojos captaban cada pequeño detalle, buscando cualquier señal de que Alejandro no estaba cumpliendo su promesa. Y entonces, entre risas y música, vi algo que me hizo congelarme. Alejandro estaba al otro lado del salón, hablando con una mujer que no reconocí. La forma en que se inclinaba hacia ella, su sonrisa, todo me decía que aún no había terminado con su amante. El dolor y la ira se mezclaron dentro de mí, y supe que no podía seguir guardando el secreto. Fernanda, notando mi comportamiento extraño, se acercó. «Catalina, ¿estás bien? Has estado actuando raro últimamente», dijo, preocupada. No pude seguir mintiendo. «Fernanda, hay algo que necesitas saber», comencé, mi voz temblando. Algo sobre Alejandro. La presión era intensa, pero supe que debía decirle la verdad, sin importar las consecuencias. Mi amistad con Fernanda y su felicidad eran más importantes que cualquier otra cosa. Alejandro me llamó esa noche. Su voz sonaba desesperada, casi al borde de las lágrimas. «Catalina, por favor, no le digas nada a Fernanda», rogó. Sentí una mezcla de ira y compasión al escuchar su súplica. «Te lo prometo, voy a terminar con ella. Fernanda no merece esto, y yo no quiero perderla». Suspiré profundamente, luchando contra el torbellino de emociones. «Alejandro, esto no es justo para nadie. Fernanda merece saber la verdad, pero te daré una oportunidad. Pero voy a estar vigilándote. Si vuelvo a ver algo sospechoso, no dudaré en decírselo», le advertí con firmeza en mi voz. «Gracias, Catalina. No te defraudaré», respondió antes de colgar. Al día siguiente, asistí a la despedida de soltera de Fernanda. El ambiente era de alegría y celebración, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que sabía. Traté de mantener la compostura, pero mis pensamientos me traicionaban una y otra vez. Fernanda estaba radiante, su felicidad era palpable y eso me hacía sentir aún más culpable. Durante la fiesta, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y mi corazón se detuvo. Era una foto de Alejandro besando a la misma mujer que había visto en el hotel. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo podía haberme mentido tan descaradamente?
No tuve tiempo para procesar la información cuando Fernanda apareció a mi lado, con una expresión de preocupación en su rostro. «Catalina, ¿estás bien? Te he notado extraña estos días», me dijo, su mirada penetrante buscaba respuestas. Tragué saliva, luchando por mantener la calma. «Sí, Fernanda, estoy bien. Solo, he tenido muchas cosas en la cabeza», mentí. Fernanda no parecía convencida. «Catalina, somos amigas desde hace años. Puedo notar cuando algo no está bien. Si hay algo que me estás ocultando, por favor, dime», insistió. Sentí que el peso de la verdad se hacía insoportable. No podía seguir ocultándolo. Pero ¿cómo podría arruinar su felicidad justo antes de su boda? Esa noche, apenas pude dormir. La presión era demasiado intensa. Sabía que tenía que contarle todo a Fernanda, pero hacerlo significaría romperle el corazón. Al amanecer, tomé una decisión. No podía seguir siendo cómplice de las mentiras de Alejandro. Fernanda merecía la verdad, sin importar el dolor que causara. La mañana siguiente, me encontré con Fernanda en su casa. Estaba nerviosa, pero decidida. «Fernanda, necesito hablar contigo. Es algo muy importante», le dije con voz temblorosa. Ella me miró con preocupación, asintiendo para que continuara. «Es sobre Alejandro. Hay algo que debes saber», comencé, sintiendo el peso de mis palabras. Fernanda frunció el ceño, su mirada se llenó de ansiedad. «¿Qué pasa con Alejandro?», preguntó, su voz apenas un susurro. Tomé aire y le conté todo, desde las sospechas iniciales hasta las pruebas que había descubierto. Cada palabra que salía de mi boca parecía romper un poco más su corazón. «Catalina, ¿por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. «No quería lastimarte, Fernanda. Pero no podía seguir ocultándotelo. Mereces saber la verdad y decidir por ti misma», respondí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Fernanda se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que le había dicho. «Gracias por ser honesta conmigo, Catalina. Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, su voz quebrada. La dejé sola, sabiendo que había hecho lo correcto, pero también consciente del dolor que le había causado. Al salir de su casa, mi teléfono vibró nuevamente. Era Alejandro. Suspiré, preparándome para lo que vendría a continuación. El sol de la mañana apenas empezaba a iluminar la habitación cuando Fernanda abrió la puerta de mi apartamento, con lágrimas rodando por sus mejillas. La había llamado anoche, sabiendo que no podía esperar más para contarle la verdad sobre Alejandro. Mi corazón estaba destrozado al verla así, pero sabía que era lo correcto. «Catalina, dime que no es cierto», suplicó Fernanda, su voz quebrada por el dolor. Sus manos temblaban mientras se llevaba un pañuelo a la cara. Tomé una profunda respiración, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento, Fernanda. Intenté protegerte, pero no podía seguir ocultándotelo. Alejandro, él te ha estado engañando». Fernanda se desplomó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Me senté a su lado y la abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. «Lo siento tanto, Fer. Quisiera que no fuera verdad». «¿Cómo pudiste?», preguntó entre lágrimas. «¿Cómo pudiste guardar este secreto tanto tiempo?». «Pensé que estaba haciendo lo correcto», admití. «No quería arruinar tu felicidad, pero sabía que tenía que decírtelo antes de que fuera demasiado tarde». En ese momento, Alejandro entró al apartamento. Su rostro estaba pálido y sus ojos se llenaron de desesperación al ver a Fernanda llorando. «Fernanda, por favor, déjame explicarlo». Fernanda se levantó, enfrentándolo con una fuerza que me sorprendió. «Explicarlo, ¿qué hay que explicar, Alejandro? Me has estado engañando», gritó. «¿Cómo pudiste hacerme esto?». Alejandro intentó acercarse, pero Fernanda lo empujó lejos. «No te acerques a mí. No quiero escucharte. La boda está cancelada». «Fernanda, por favor, escúchame». Alejandro trató de justificarse. «Cometí un error, pero te amo.
Quiero arreglarlo. Fernanda lo miró con una mezcla de dolor y rabia. No hay nada que arreglar, Alejandro. Lo nuestro se acabó. Y con esas palabras, salió del apartamento, dejando a Alejandro y a mí solos en un silencio sepulcral. Me acerqué a Alejandro, sintiendo una mezcla de compasión y desprecio. ¿Por qué lo hiciste, Alejandro?, pregunté, sin poder contener mi frustración. Fernanda no merece esto. Alejandro se dejó caer en una silla, su rostro reflejando la culpa. Sé que lo arruiné todo. Pero, Catalina, hay algo que nunca te dije. Me miró a los ojos, y pude ver el dolor en su mirada. Siempre he estado enamorado de ti. Las palabras me golpearon como un mazo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué?, murmuré, incrédula. Desde que te conocí, supe que eras especial. Continuó, sin apartar la vista de mí. Pero nunca tuve el valor de decírtelo. Y cuando Fernanda y yo empezamos a salir, pensé que podría olvidarte, pero nunca lo hice. Me sentí aturdida. Todo este tiempo, había estado enamorado de mí, y yo sin saberlo. Alejandro, no sé qué decir. Las palabras se me atascaban en la garganta. Pero no puedo perdonarte por lo que le hiciste a Fernanda. Él asintió, comprendiendo la gravedad de sus acciones. Lo sé. Sé que he perdido todo por mi propia culpa. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, me levanté y me acerqué a la puerta. Necesito tiempo para pensar. Le dije. Por favor, vete. Alejandro se levantó y, con un último vistazo lleno de arrepentimiento, salió del apartamento. Me quedé allí, mirando la puerta cerrarse detrás de él, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Pasaron los días, y Fernanda y yo comenzamos a reconstruir nuestra amistad. Nos apoyamos mutuamente y nos prometimos no dejar que nada ni nadie nos separara de nuevo. Alejandro intentó recuperar a Fernanda, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Una tarde, mientras tomábamos café en mi balcón, Fernanda me miró y sonrió débilmente. Gracias por decírmelo, Cata. Sé que no fue fácil para ti. Siempre estaré aquí para ti, Fer. Le aseguré, tomando su mano. Mientras el sol se ponía, supe que, aunque el futuro era incierto, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Alejandro había quedado atrás, y ahora era el momento de nuevos comienzos. ¿Quién sabe qué traerá el mañana? Pero, por ahora, tenía a mi mejor amiga a mi lado, y eso era suficiente.